en su etapa de diagnóstico, ¿sí? Eh, de hecho, hay algunas herramientas que ya las vengo dictando en control de calidad. Eh, y como parte de la mejora continua del curso en sí, estamos introduciendo algunos puntos de mejora, ¿no? Para control estadístico de procesos. Entonces, nada, el seminario va a estar partido en dos partes. El día de hoy vamos a ver la parte de teoría y el próximo sábado 16 vemos la parte práctica, ¿ya? Eh, Porque, digamos, no creo que nos alcance el tiempo para ver todo, o sea, teoría y práctica el mismo día. El material ya lo tienen en el archivo me parece, materiales a ver, quiero aliar esto. Veamos, vamos, o sea, si ustedes van a equipos, van a trabajo de investigación, archivos, materiales, entregable, control estadístico, aquí tienen el seminario. Sí, el archivo que vamos a ver hoy lo tienen acá. Y los casos ya se los subo después. Todavía no seguían de este Word, es del ciclo pasado. Probablemente vayamos a hacer los mismos casos, pero puede ser que introduzca algún nuevo. Entonces probablemente esto cambie, ¿ya? Este archivo de Minitab también cambie quizás. Eso lo vemos el próximo sábado, ¿ya? Por ahora van a tener el material, bueno, ya lo tienen aquí cargado para que lo puedan revisar más a detalle, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver si puedo maximizar esto. A ver. Ingeniero, ¿estará grabando el seminario? Sí, creo que sí. A ver. Sí, está grabando. Está grabando. Ya, perfecto. Entonces, sin más preámbulo, empezamos, ¿sí? La presentación, ya todos me conocen, no es necesario presentarme. De todos modos, ahí les dejo un poco de mi información. La estructura del entregable, ustedes ya tienen esta parte completa, esta primera parte, ya tienen su proceso crítico, ya saben cuál es su variable crítica de calidad que necesita mejorar y ahora van a ejecutar el plan de mejora que ustedes han diseñado eh, y que presentaron en su examen final, ¿no? Del ciclo pasado. Esa tablita que decía plan de mejora con las actividades que había que hacer y ahora es momento de implementarlo, ¿no? Como les comenté el ciclo pasado. Entonces, ejecutar el plan de mejora. ¿Qué es esto? No entiendo. Ya. No sé qué es. Ya. Eh, Esto debe estar maximizado. Ya, listo. Entonces es ejecutar el plan de mejora y en la etapa de verificar, me parece que hacen las comparaciones, ¿no? Productividad antes, productividad actual, clima laboral antes, clima laboral actual, ya, ok, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto era su CP y su CPK antes, por ejemplo, como línea base y cuánto han mejorado luego de implementar de ejecutar el plan de mejora? Entonces, cuando digo resultados y discusiones, verificación del cumplimiento de las metas, esas metas que ustedes colocaron en su tablero de indicadores son las que van a comparar, ¿no? Para ver si llegaron o no al objetivo. La evolución de sus indicadores antes y después es lo mismo.
Y análisis de causa raíz para brechas identificadas, ¿no? En los casos donde no se logró el objetivo. Un momento, mejor voy a abrir el PD, lo tengo acá. Sí, es el archivo de la PPT. O sea, en PowerPoint. Ya, mejor. Ya, sí, seguimos. Les coloqué ahí el desglose, ¿no? Como les comentaba, hasta la parte 2 ustedes ya lo tienen completo, les toca la parte 3 y la parte 4 desglosado ya, ¿no? El contexto, entonces, como ustedes pueden observar, hasta este momento, ustedes solo tienen una etapa de diagnóstico, ¿no? Han evidenciado la existencia de un problema, mas no han propuesto una solución todavía. Justamente la propuesta, el planeamiento ya lo tienen, pero ahora toca implementarlo. Eh, entonces, con este preámbulo empezamos. La primera unidad va a ser análisis univariado, bivariado y multivariado. Esta es la agenda. Tenemos como principal objetivo del seminario repasar los fundamentos estadísticos del análisis univariado, conocer en algunos casos, con algunos que no han sido mis estudiantes, quizás conocer, y quizás si ya lo han visto antes en Estadística 1, repasar los fundamentos de asociación y correlación, repasar también conceptos sobre experimentos factoriales, variabilidad explicada, significancia estadística a través de ANOVA, diseñar experimentos factoriales y a través de un modelo de regresión lineal múltiple, explicar el comportamiento que podría tener o que deberían tener ciertos factores de operación de nuestro proceso que impacten en la minimización o maximización de nuestro CTQ elegido. Previa validación, obviamente, de los supuestos de la NOVA y de las pruebas o de los criterios aplicables a un modelo de regresión lineal, como son la prueba global del modelo, que implica analizar el coeficiente de determinación ajustado y el coeficiente de determinación predictivo, la prueba de significancia del modelo, que no es nada más que el valor P de nuestra famosa tabla ANOVA, o sea, cada uno de los valores P, ¿no? Para cada predictor, la prueba de coeficientes del modelo, que es la prueba TD-Student, para validar la significancia del coeficiente de nuestro predictor o de nuestros predictores. Y finalmente una prueba de multicolinealidad, ¿no? Que es básicamente una prueba eh, que nos dice si es que nuestro factor de inflación de varianza es mayor a 1, mayor a 5, mayor a 10, qué tanta multicolinealidad existen entre un predictor y todos los demás predictores. ¿Qué es multicolinealidad? Es una relación o una alta correlación entre un predictor X sub I y todos los demás predictores. Que es un supuesto que no debería pasar, ¿no? No debería pasar, dado que un principio de la regresión lineal múltiple es que no exista multicolinealidad en el modelo. Entonces, esas pruebas vamos a ir explicándolas, vamos a ir validándolas. Y finalmente, optimizar la predictibilidad de la variable de respuesta a través de la herramienta optimizador de respuesta de Minitab. Y por qué no probar con un modelo cuadrático, quizás, ¿no? Un modelo cuadrático que quizá puede explicar mejor el comportamiento de nuestro CTQ. Estoy hablando mal, comportamiento no, variabilidad de nuestro CTQ. En comparación a un modelo de diseño de experimento que trabaja con un modelo lineal. Ese modelo de superficie es el modelo de superficie, ese modelo cuadrático
Es el famoso superficie de respuesta que aparece en el entregable. Esos son los objetivos. Estos son los saberes previos que deberían tener, ¿ya? Ya deberían saber los tipos de datos que hay. Ya deberían saber que un modelo de regresión lineal solamente trabaja con datos cuantitativos. Deberían saber cuáles son los tipos de análisis descriptivos que hay. O sea, la estadística sumaria, los tipos de estadística sumaria que hay. Los tipos de gráficos que se utilizan en el análisis estadístico descriptivo también. Por ahí saber cuáles son los tipos de eventos, cuáles son los axiomas probabilísticos, valles y condicional no tanto, pero sí saber, por ejemplo, qué es una variable aleatoria, qué distribución de probabilidad estoy trabajando, a qué se refiere la esperanza o valor esperado, a qué se refiere la varianza, saber trabajar con distribuciones normales, binomiales y Poisson. La geométrica no tanto, más estas tres. Saber cuándo utilizar una gráfica de control. Por ejemplo, si trabajo con variables continuas, tengo que trabajar con XR, XS y así, ¿no? Sucesivamente. Aquí no vamos a, o sea, sí vamos a tener gráficas de gráficas de control, pero más para la etapa de verificar, ¿no? Cuando calcule un nuevo CP, por ejemplo, o un nuevo P, o un nuevo DPU. O sea, el indicador de capacidad ha mejorado ya, ¿no? Ahí probablemente tengan que usar gráficas de control nuevamente, ¿no? Como supuesto, como herramienta de validación de supuesto, de estabilidad. Y las medidas de capacidad y desempeño también ya deberían estar claras, ¿no? A estas alturas. De hecho, por eso están acá, ¿no? En este curso. Entonces, empezamos con el análisis univariado, que nos va a permitir sentar las bases para elegir variables predictoras idóneas. Ahora, cuando me refiero a variables predictoras, me refiero a variables que expliquen el comportamiento de nuestro CTQ. Nuestro CTQ podría ser, por ejemplo, el peso de una, no sé, de una caja de almacenamiento de pescado, o un recipiente de almacenamiento de pescado, o el peso de una botella de vidrio que se fabrica, ¿no? En un proceso de producción de botellas. Si el peso es nuestro CTQ, entonces aquí tendríamos que definir qué variables podrían afectar la variabilidad del peso. Por ejemplo, la temperatura de ebullición, la presión de los rodillos, la tensión en la, no lo sé, en la bujía que sostiene la manga de una polea, etcétera, ¿no? O sea, cada una de las variables que ustedes puedan encontrar en el proceso crítico podrían afectar la variabilidad de su CTQ. Cada grupo tiene un CTQ distinto, por lo tanto, cada grupo va a tener predictores distintos. Entonces, ahí entra a tallar el papel del asesor, ¿no? Porque el asesor es la persona que les puede orientar en la definición de sus predictores y ya luego ustedes se dedican a levantar datos de esos predictores. Porque hasta ahora solamente tenemos información del CTQ. CTQ ya lo conocemos a la perfección, pero los predictores todavía no. Entonces, justamente este primer análisis univariado consiste en describir a los potenciales predictores que vayan a poder influenciar en la variabilidad del CTQ. En eso consiste el análisis univariado. Y para eso utilizamos estas herramientas: el análisis descriptivo de los predictores y el análisis gráfico de los predictores. El contexto es este, justamente, el que les estaba comentando. Ustedes tienen una variable de salida del proceso crítico que ustedes ya definieron y van a tener posibles predictores, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 he visto en algunos grupos. Y lo primero que hay que hacer acá es analizar justamente estos posibles predictores de una manera descriptiva primero, para poder conocerlos y describirlos a detalle, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Univariado, bivariado y multivariado, pero estamos en univariado todavía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto, no? Construir un modelo matemático que explique el comportamiento global del CTQ en términos de variabilidad. Entonces, es obtener I, que es mi variable de salida, o CTQ, ¿sí? Aquí también vale la pena ponerle CTQ, ya, CTQ, vamos a ponerlo, vamos a centrarlo, y vamos a ponerlo por acá. Ahí está, más o menos. Obtener un modelo matemático de I en función de estos predictores, ¿no? Ojo que estas variables tienen que ser cuantitativas, ¿no? Tienen que ser cuantitativas, de todas maneras. No podemos trabajar con variables cualitativas. ¿Por qué? Porque es un supuesto del modelo de regresión lineal. Entonces, este es más o menos el funnel que se está planteando, ¿no? Para este curso. Hasta aquí, esta es la metodología Lean Six Sigma. Definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Obviamente que está alineado a esto. Aquí está, definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Cada etapa está alineada a una etapa del PHBA. Y ustedes están en esta etapa. Están en la etapa 3 de 5. Por ejemplo, si ustedes ingresan 10 posibles predictores, puede ser que en la etapa de análisis descarten una por falta de relación significativa, 3 por falta de correlación y una por falta de significancia. Entonces, ya vamos a ver en qué consiste esa diferencia, ¿no? De descartes. Y si, por ejemplo, ustedes proponen 10 y descartan 4 o 5 en este caso, al final se quedarían con solamente 5, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta etapa. Ir descartando algunas variables que no vayan a tener una relación significativa con nuestro CTQ. Primer insight del seminario. ¿Ya? Entonces, univariado, ¿qué consiste? Ustedes esto ya lo conocen. Esto es básicamente calcular estadísticos descriptivos. Para tendencia central tenemos la media, la mediana, la moda. En variabilidad tenemos el rango entre cuartiles, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para posición tenemos el primer, segundo y tercer cuartil. Obviamente el segundo cuartil es igual a la mediana. Tenemos coeficiente de asimetría de Fisher y coeficiente de kurtosis de Fisher. Eso a nivel de estadísticos descriptivo, análisis descriptivo. Y análisis gráfico también, ya tienen aquí las 4 gráficas, ¿no? A partir, obviamente, de una tabla de frecuencias, obtener el histograma. Si a la tabla de frecuencias le agregamos la frecuencia relativa acumulada porcentual, tenemos la ojiva. Si agregamos un límite inferior y un límite superior por encima y por debajo del primer y último intervalo de clase, ya tenemos el polígono de frecuencias. Y el diagrama de caja simplemente sale seleccionando los datos y agregando la función o la gráfica de diagrama de caja. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Estas láminas también ustedes ya la conocen. Ya conocen estas láminas. No voy a entrar en detalle aquí, a menos que alguien tenga una pregunta en este momento y levante la mano y me diga, profesor, tengo
una pregunta relacionada a histograma, diagrama de caja, a percentiles, a ojivas, etcétera. Y por eso hago la pregunta en este momento. ¿Alguien tiene una pregunta relacionado o relacionada a análisis gráfico y descriptivo? Los escucho en este momento. Sí, Flavio, te escuchamos. Ingeniero, buenas noches. Mi consulta es, usted dijo, por ejemplo, proponemos 10 predictores, pero nos damos cuenta de que 6 no guardan relación, nos quedamos con 4. ¿El análisis univariado, así descriptivo y gráfico, se hace para los 10 o únicamente para los 4? Y de Para ser los 10. así, ok. ¿Y es igual de detallado en sus interpretaciones como fue el CTQ? Por ejemplo, en el Sí, descriptivo, ¿no? Que botaba Minitab el intercuartílico, todo, cada cosa tenía su análisis, sí, ¿no? Así, sí, igualmente. sí. Ok, ya genero. Sí, el procedimiento es el mismo, solo que tú vas a empezar a descartar predictores una vez que recién tengas el análisis descriptivo y gráfico completo. Antes no. Entonces, como primer input necesitas las 4 gráficas y necesitas eh, las 3 medidas de centralización, las 5 medidas de dispersión, las 3 medidas de posición y las 2 medidas de asimetría y forma. ¿Y cómo descartas, no? Esa sería tu segunda pregunta, quizás, ¿no? Una pregunta de muchos. Pero antes de pasar a eso, eh, quiero saber si alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a análisis gráfico y análisis descriptivo, o si todo está claro. Listo, entiendo que no hay ninguna pregunta relacionada a la teoría de análisis descriptivo ni gráfico. Ok. Entonces pasamos ahora sí a las consideraciones, ¿no? O sea, para empezar, el objetivo de este primer análisis no es descartar ningún predictor, ¿no? Sino más bien conocerlos y describirlos. Este es el primer nivel de reconocimiento de posibles causas, ¿no? Para detectar sospechas o indicios de variabilidad. Sin embargo, en la práctica, lo que se suele hacer es lo siguiente. Si encontramos distribuciones simétricas de un predictor, podemos descartarlo. Podemos descartar ese predictor. ¿Qué es una distribución simétrica? Cuando la media es igual a la mediana y es igual a la mode. Ahora, eso se deja a discreción, ¿no? No necesariamente una distribución simétrica te va digamos, puede ser que realmente tenga significancia con el CTQ, pero podemos descartar en el análisis descriptivo al menos distribuciones simétricas. Normalmente no hay distribuciones simétricas, ¿no? Siempre hay un pequeño porcentaje de asimetría. ¿Cuándo es simétrica? Cuando el coeficiente de asimetría es igual a cero. Muy pocos casos he visto de distribuciones simétricas, al menos en mi experiencia, en los trabajos que he visto aquí en la universidad también, casi siempre hay una asimetría. Y es normal que haya asimetría. No normal sería que no haya, ¿no? Ahora, ¿cuándo también se suele descartar? Cuando hay poca variabilidad. Es decir, cuando encuentren un coeficiente de variación menor al 5%, la práctica hace que descartemos también ese predictor. ¿Por qué? ¿Por qué solemos hacer eso? Porque, a ver, si un predictor es o tiene datos altamente homogéneos y muy poco dispersos, no suele impactar tanto en la variabilidad de un CTQ. ¿Sí? Cuando ustedes hagan ese diagrama de dispersión probablemente o esa matriz de correlaciones en pareja, les va a salir una relación no tan significativa, ¿ya? Por eso se suele hacer ese descarte, ¿no? Si un coeficiente de variación menor al 5%, entonces no aporta mucho valor al análisis,
Puede ser que de manera global sí contribuya, ¿no? Ustedes se den cuenta que, o sea, por ejemplo, cuando van a un ANOVA y colocan todos sus predictores, puede ser que haya un pequeño porcentaje de aporte, pero no suele ser significativo. ¿Qué más? Cuando, cuando exista, hay un término que se llama homogeneidad de cuartiles, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En síntesis, que el cuartil 1 es igual al cuartil 2 igual al cuartil 3. O sea, no hay cuartiles. Datos que, o sea, que los datos son iguales prácticamente, ¿no? ¿Qué otra opción hay? Que la curtosis sea mesocúrtica, ¿no? O sea, que no haya, que el coeficiente de curtosis sea igual a cero. Que no tenga ni alta ni baja concentración de datos alrededor de la media. O sea, son muy poquitos casos, ¿no? O sea, yo habré visto coeficientes de variación quizás 3, 4%. Aún así los grupos lo incluyen, ¿no? Pero más adelante ya se dan cuenta que hay que excluirlos. Entonces, aquí lo dejo a consideración de ustedes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, histogramas con dos intervalos de clase. ¿Cuándo hay histogramas con dos intervalos de clase? Cuando son muy pocos datos o cuando los datos son muy parecidos entre sí. Por ejemplo, tengo 30, 30, 30, 35, 35, 35, 60, 60, 60. Por ejemplo, ¿no? No suelen ser esos casos tampoco. No suelo haber visto histogramas con dos intervalos. Ojivas que son más una línea horizontal que una línea con pendiente. Polígonos de frecuencia con valores constantes, lo mismo que el histograma. Y diagramas de caja sin rango intercuartílico, ¿no? Donde el Q1 es igual al Q2 igual al Q3. O sea, casos muy atípicos, ¿no? Muy, muy extraños, vamos a llamarlo así. Solamente en esos casos podemos descartar algún predictor en este primer nivel. Normalmente no se suelen descartar valores en este primer nivel. Entonces, dicho esto, lo que sigue es un análisis bivariado. Entonces, ya no analizamos independientemente cada predictor, sino que hacemos una suerte de correlación entre nuestro CTQ y nuestro predictor. ¿Para qué? Para identificar predictores clave a partir de la variabilidad explicada. Entonces, esta es la agenda y tenemos esta introducción, ¿sí? La correlación se explica primero a partir de la relación entre dos variables. Entonces, primero veamos la definición, ¿sí? Un diagrama de dispersión nos permite comparar ya no una variable, sino dos variables. Al diagrama de dispersión también se le conoce como diagrama de puntos, ¿ya? De manera visual nos muestran la relación entre ambas variables. Y cuando digo relación, me refiero a que puede ser una relación directa o una relación inversa, directamente proporcional o inversamente proporcional. Es decir, mientras X sube, Y sube, o mientras X sube, Y baja. Entonces, esos dos tipos de relaciones se pueden observar, se suelen observar en un diagrama de dispersión. Esto es, bueno, estos son los usos, ¿sí? El objetivo es determinar este tipo de funciones. Ojo, solamente aplica para cuantitativas. El propósito es llegar a esta función. Y principalmente sirve para visualizar de manera gráfica y ya no a través del coeficiente de correlación, la relación de dos variables. Pero también la podemos ver con el coeficiente de correlación. Y es lo que vamos a ver más adelante. Estos son los tipos de relación que hay. Relación lineal, puede ser positiva o negativa, directamente proporcional, inversamente proporcional, pero también puede haber una relación no lineal, ¿no? Que puede ser en U, positiva o negativa. Esta es parabólica, más o menos, puede ser cuadrática, y esta podría ser logarítmica, exponencial, más o menos, ¿no?
pero ya no lineal, ¿no? Sino más bien en curva. Los grados de una relación. Tenemos relaciones fuertes. En este caso, estas dos son relaciones directas, ¿ya? Mientras X sube, Y sube. X sube, Y sube. Aquí la relación es fuerte porque los puntos están muy pegados entre sí. Aquí la relación es débil porque ya puedo ver que algunos puntos están más alejados de otros. Es decir, sube, pero no sube tanto. Para traducir el lenguaje estadístico a un lenguaje más del día a día. En esta relación fuerte, cuando X sube, Y sube. Pero cuando X sube, Y, digamos, sube también en la misma proporción. Y sí se nota que tiene un incremento moderado. Gráficamente, ¿ya? Pero en una relación débil, cuando X sube, Y sube, pero no tanto. No tanto como en una relación fuerte. ¿Ya? No es tanta la sensibilidad de Y con respecto a X. Aquí sí es más sensible, ¿no? Aquí hay una relación más fuerte. Pero también puede darse el caso de que hay una relación nula. Cuando hay una relación nula, quiere decir que no hay relación, pues. O sea, X puede subir, pero Y puede mantenerse ahí, ¿no? No hay una relación lineal, si se dan cuenta, no es como que los puntos están dispersos, nada más. En ese caso no hay relación. Ahí el coeficiente de correlación sería cero, ¿no? Más o menos. Entonces, este es el procedimiento. El procedimiento, chicos, lo vemos el sábado. Ya, eso simplemente ingresamos la data y Minitab nos da la gráfica y ya está, ¿no? Minitab o Excel también puede ser, ¿no? Covarianza. A ver, no los quiero complicar tanto con los términos, pero la covarianza básicamente es un indicador que refleja en qué cantidad, para no decir cuantía, en qué cantidad dos variables varían de manera conjunta con respecto a sus medias, ¿no? Se parece mucho a la varianza, de hecho, pero este indicador nos va a servir para poder entender el coeficiente, el famoso coeficiente de correlación, ¿no? Que gráficamente lo podemos ver con el diagrama de dispersión, pero si necesitamos un indicador a ver, necesariamente tenemos que ver el coeficiente de correlación en este tipo de análisis bivariado. Utilizamos la covarianza como numerador y la raíz del producto de varianzas de X y de Y para saber lo siguiente. Existirá, digamos, pueden existir los siguientes tipos de correlación. Correlación muy alta, alta, moderada, baja y muy baja o nula. Oscilará entre estos rangos. 0,7 a 9, 0,7 a 0,9, 0,9 a 0,1, ¿no? Por ejemplo, siempre va de -1 a 1 y este indicador nos mide la fuerza y la dirección de la asociación entre mi variable X y mi variable Y. Ojo, la fuerza y la dirección de la asociación. Por ejemplo, aquí tengo alta correlación positiva, aquí tengo baja correlación positiva, aquí tengo, digamos, correlación positiva media, promedio, y aquí tengo, por ejemplo, alta correlación negativa. ¿Por qué alta? Porque los puntos están pegaditos, ¿no? Entre sí. Y aquí es baja porque los puntos están más separados. Y negativa, ¿por qué? Porque mientras X sube, Y baja, ¿no? Para este valor de X, Y es este de acá. Para este valor de X, Y es el que está más arriba. Por eso la relación es negativa o inversamente proporcional. Entonces, si la correlación es alta, tendrá valores alta o muy alta de 0,7 a 0,9, ¿no? Entonces, aquí el coeficiente, por ejemplo, es
Debe estar, ¿no? Entre 0.85, 0.9 quizás, ¿no? Porque es alta. Y si fuera baja, este caso, ¿no? 0.35, 0.4, porque los puntos están más dispersos. Esa es la utilidad del coeficiente de correlación. Te dice, por un lado, la fuerza en función al valor absoluto del indicador y la dirección en función al signo. Si es negativo, la relación es inversa. Si es positivo, la relación es directa. En síntesis, es eso. Ahora, consideraciones, ¿no? ¿Qué es lo que más les importa acá? ¿Cómo descarto un predictor a partir de este análisis? Dos formas. Relaciones moderadas, débiles o bajas. Es decir, aquellos predictores cuyo coeficiente de correlación se sitúe por debajo de 0.7. Relaciones no significativas, predictores cuyo valor es P sean mayor al 5%. ¿Y qué es una relación no significativa? Ok, esta es vamos a llamarlo así, es una prueba de correlación, es una prueba de significancia de correlación. Ya, es una prueba de hipótesis, vamos a llamarlo así, es una prueba de hipótesis, para saber si existe relación significativa o no significativa entre X e Y. Y nos da un valor P incluso, ¿no? Si ese valor P es mayor al 5%, pues tranquilamente descartamos ese predictor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si todas son menores a 5%? Ahí sí ya podemos entrar al detalle, ¿no? R cuadrado, menor al 80%, menor al 70%. Ya podemos descartarlo quizás, ¿no? Pero esto ya depende mucho del investigador, en este caso de ustedes. Lo pueden descartar, lo pueden dejar, ¿sí? Igual, si es que les falta significancia cuando lleguen a Nova, pueden volver a agregarlo, ¿no? Lo que no puede suceder es que si en la prueba de correlaciones en pareja el valor P le sale mayor a 5%, ahí sí ya no lo pueden dejar, ¿no? Ahí sí tienen que descartarlo de todas maneras. Entonces, estos casos los vamos a hacer el sábado cuando tengamos el caso de negocio y ahí apliquemos en el Minitab ese check para sacar la matriz de correlaciones en pareja. Pero principalmente, el principal diferenciador es este de aquí. Quizás debería ponerlo acá, ¿no? Como punto 1, más importante. Este es el más, o sea, este de acá, ¿no? El punto 1 es el que prima por encima de los demás. Y listo. Eso es hasta análisis bivariado. Ahora, antes de multivariado, empecemos a repasar lo que son los modelos de regresión lineal. ¿Para qué nos sirve un modelo de regresión lineal? Para cuantificar la influencia de predictores sobre nuestro CTQ. Pero ya no en pareja, sino de varios, ¿no? O sea, en conjunto. Todos los que quedaron del bivariado, los cruzamos todos entre sí y vemos o generamos un modelo de regresión lineal múltiple y vemos qué tan significativo es, ¿no? Como conjunto. Esta es la agenda, este es el modelo, es una ecuación lineal, este es el intercepto, esta es la pendiente y este es el error. El error residual o valor ajustado, creo que también le llaman. Los tipos de regresión puede ser lineal, no lineal.
simple o múltiple. ¿Cuándo es simple? Cuando tengo un predictor. ¿Cuándo es múltiple? Cuando tengo dos o más predictores. En nuestro caso trabajaremos con regresión lineal múltiple, RLM. ¿Ya? No lineal, lo dejo a criterio de ustedes, ¿no? O sea, si quieren aplicar una superficie de respuesta, ya estarían trabajando con un modelo cuadrático y ya sería del tipo no lineal. Pero eso ya lo dejo a discreción del grupo. Lo mínimo que hay que tener si es un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, el modelo de regresión lineal, de regresión lineal proviene de una proviene de ecuaciones, ¿no? Del concepto de ecuaciones. Eh, por ejemplo, ecuaciones simples expresan la relación entre dos variables y se representan con un diagrama de dispersión, ¿no? X, Y, X, Y, X, Y. Ecuaciones múltiples, o sea, con múltiples variables, expresan la relación entre dos, o sea, de más de dos variables, ¿no? Y suelen representarse en gráficas tridimensionales, gráficas de burbujas, gráficas de dispersión con codificación adicional, etc. Entonces, el objetivo es establecer una relación cuantitativa entre dos variables o más y estimar el valor de Y. Ese es el objetivo de la regresión lineal simple. ¿Qué métodos existen? El que más se conoce es el de mínimos cuadrados, ¿ya? ¿En qué consiste el método de mínimos cuadrados? Vamos a ponerlo por acá, aquí está. Es una técnica que consiste en reducir o en minimizar el cuadrado de las distancias que existen entre los valores observados, es decir, lo que dice mi data histórica y lo que dicen los valores estimados generados a partir del modelo, a partir de la ecuación. Esa diferencia es la que se busca minimizar. Y se eleva al cuadrado, ¿no? Por eso se llama mínimos cuadrados. No vamos a hacer, no vamos a calcular ni el coeficiente A ni el coeficiente B, eso no, ya eso no es materia de este seminario. Eh, pero ahí les dejo un caso también, ¿no? Un ejemplo para que vean cómo sale el intercepto y cómo sale la pendiente. En este caso, el intercepto del modelo es A y la pendiente es B. ¿En qué consiste el análisis de bondad de ajuste? En lo siguiente, ¿no? Ayudan a cuantificar qué tan bueno o qué tan preciso es justamente esa diferencia de la que estábamos hablando. Por un lado tenemos la variabilidad total de Y. Tenemos, o sea, y esta variabilidad total puede ser descompuesta en dos tipos de variabilidades. Variabilidad explicada por el modelo y variabilidad no explicada o residual que está orientada al error de la ecuación. Entonces, este es el análisis de bondad de ajuste, ¿no? Variabilidad total, explicada por los siguientes componentes: variabilidad explicada y variabilidad no explicada. Esto es básicamente un recordatorio de lo que hemos visto más atrás. Los tres coeficientes de bondad de ajuste son los siguientes, ¿no? El coeficiente de correlación, R minúscula, de determinación, R cuadrado, y de no determinación, 1 menos R cuadrado. El de correlación de Pearson ya lo vimos un poco antes. Mide el grado de asociación o relación lineal. Van de -1 a 1 y tienen el mismo signo de B, que en este caso B es la pendiente.
Esta es la fórmula, tampoco no la veamos, ¿sí? Solamente para temas de dejarles ahí la forma, cómo se calcula, ¿no? Acuérdense que esta es la covarianza, ¿no? La covarianza y abajo está la raíz de la varianza de X menos por la varianza de Y. Interpretaciones, esto sí me interesa, ¿no? Cuando R es positivo, indica que X e Y están directamente relacionados, como lo vimos antes, ¿no? En bivariado. Si R es negativo, entonces la relación es inversa. El coeficiente R tiene el mismo signo que el coeficiente B, sí, bueno, que la pendiente, tiene el mismo signo. Los tipos de relaciones que hay, también esto ya lo hemos visto antes, o sea, en láminas anteriores. Y ahora sí pasamos a un nuevo indicador que es el coeficiente de determinación, R cuadrado. ¿Qué significa R cuadrado? Pues nos dice simplemente qué porcentaje de la variabilidad total es explicada. ¿Por quién? Por el modelo, ya sea un modelo de regresión lineal simple o múltiple. Y como es un porcentaje de variabilidad o proporción de variabilidad, su valor está entre 0 y 1 y se le puede poner porcentaje. Nuevamente, aquí hay un ejemplo de cómo se calcularía el coeficiente R cuadrado, variabilidad explicada entre variabilidad total. Los dejo para que lo puedan chequear, pero no es menester del seminario ir al cálculo manual, sino a la interpretación, que es justamente esta lámina. Por ejemplo, si el R cuadrado es 1, la correlación es perfecta. Si el R cuadrado es 0, no existe correlación. Cuanto más se acerca a 1, mejor variabilidad explicada tiene. Aquí hay un ejemplo. Bueno, ese ejemplo queda para ustedes. Y ya entramos a la regresión lineal múltiple, ¿no? Supuestos de este modelo. El error, el término de error, representa la perturbación o la desviación aleatoria, independiente con esperanza nula y distribución de probabilidad normal. ¿Qué significa eso? Bueno, ya sabemos que este E es igual al valor observado menos el valor estimado. Esa diferencia debería seguir, digamos, una distribución normal, ¿no? Debe ser, bueno, debería ser independiente. La esperanza debería ser cero, o sea, el promedio debería ser cero y debería tener una desviación, ¿no? Eso sí, debería tener. ¿Qué más se debe cumplir? Los valores, o sea, x1, x2, x hasta x sub i, las variables independientes deben aportar una contribución significativa y explicativa para el modelo. Es decir, que deben superar ampliamente la prueba de significancia de coeficientes. Bueno, de la prueba de significancia del modelo, ¿no? La multicolinealidad, ¿qué es la multicolinealidad? Evita que las variables, que estas variables x1, x2 hasta xy, tengan alta correlación entre sí. Más bien hace que ninguna debería tener relación entre sí. Y finalmente la homoscedasticidad, ¿no? O la igualdad de varianzas, como complemento al supuesto de que el error sigue una distribución normal. Entonces ahí están todos los supuestos. Adicionalmente también hay una prueba de coeficientes, ¿no? Pero acá no lo he puesto, creo. Sí, hay una prueba de coeficientes también. Similitudes y supuestos con el modelo de regresión lineal. Beta sub O sigue siendo el intercepto. Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Término de error. El supuesto de error igual a 0 se mantiene, etc.
Aquí están los nuevos supuestos: normalidad de residuales, igualdad de varianzas de residuales, linealidad del modelo, o sea, el modelo debe seguir una relación lineal, independencia de residuales, la suficiencia de grados de libertad para estimar coeficientes en el modelo. Este n mayor que k más 1 es bueno, digamos, son los grados de libertad que aplica la prueba de coeficientes mediante una t-student para validar si el coeficiente es significativo para el modelo. O sea, si es igual a 0 o distinto de 0. ¿Por qué? Porque cuando generamos este modelo, existe una probabilidad de que este beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, hasta beta sub i, el coeficiente tenga probabilidad de ser 0. Lo que buscamos es que esa probabilidad no supere 5%. Y ahí utilizamos el concepto de valor P para aceptar o rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Ahora, eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo se entiende? Bueno, pues si tú generas un modelo, tú tienes cierta probabilidad de que esto al final no vaya a tomar ningún valor. Entonces, para analizar y eh, afirmar que este modelo es realmente significativo, también tienes que validar que tus coeficientes sean significativos. No solamente tus predictores en el ANOVA, sino también tus coeficientes. Porque si el coeficiente se hace 0, pues ya esto se anula, ¿no? Entonces aquí radica la importancia del valor P en la prueba de coeficientes. Y justamente este n mayor que k más 1 nos sirve para definir los grados de libertad de mi prueba T de student, que me va a permitir hacer eso. En Minitab no se preocupen, ¿no? Es una tabla que dice tabla de coeficientes, sale el valor P de la prueba y sale el factor de inflación de varianza. Ya, ahí nos dedicamos a interpretar nada más. Pero nuevamente, necesito que ustedes entiendan de dónde viene eso, porque esa sí es tarea del investigador, es tarea o del tesista en este caso, ¿no? De saber interpretar lo que está colocando en su informe. Y no debe existir multicolinealidad, ¿no? A esto me refiero con los factores de inflación de varianza. El factor de inflación de varianza entre 1 y 5 implica una multicolinealidad baja. De 5 a 10 ya estamos hablando de una moderada. Y mayor a 10 ya estamos hablando de una multicolinealidad severa, ¿no? Evitar llegar a tener multicolinealidad moderada o alta o severa, ¿no? Lo ideal es que o sea, lo ideal es no tener multicolinealidad. Pero eso es casi una situación, digamos, en el mundo real, eso es, no voy a decir poco probable, pero sí voy a decir medianamente probable. ¿Ya? Casi siempre hay un margen de multicolinealidad. El objetivo es que esa multicolinealidad no llegue a ser severa, ni que llegue a ser moderada. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de sobreestimar valores para nuestro predictor, y eso no es lo que se desea. Por eso es importante analizar bien la multicolinealidad de cada predictor. Chicos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, consulta con respecto al análisis bivariado o univariado? Porque estamos a punto de entrar a multivariado. ¿Alguna pregunta, duda? Ya estamos a punto de entrar a Nova. Renzo, te escucho. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, claro. Yo tengo una duda respecto al predictor. En el set, en la parte que estaba explicando, ¿a qué se refiere con agregar un modelo más de predictor o agregar un predictor en la penúltima diapositiva que presentó? Ah, ya. ¿Aquí? Ahí. Dice el Ah. CTQ con más de un predictor. Claro, porque cuando analizamos dos variables nada más, por ejemplo, si tú tienes 6 predictores
y analizas Y con X1, Y con X2, Y con X3, y así sucesivamente, solamente analizas dos variables. Y en ese caso estás hablando de un análisis bivariado. O sea, de dos variables. Entonces, ahí lo que se sigue es estos, bueno, estos criterios, ¿no? Que están por acá. No sé si ya me pasé. Sí, este de acá sobre todo, ¿no? Relación no significativa de dos variables. Ahora, cuando ya analizas este modelo, imagínate que de tus 6 predictores te quedaron 4. Entonces, aquí ya tienes un modelo de I igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x1, más beta sub 2 por x2, más beta sub 3 por x3, más beta sub 4 por x4, más epsilon sub I. Entonces, ahí ya tienes un modelo de regresión lineal múltiple. Y tienes que validar estos supuestos adicionales. A eso me refiero. No sé si llegaste a entender lo que te acabo de comentar. Sí, ingeniero. ¿Seguro? Si no lo repito, no tengo problema. Más que todo, ¿cómo se calcula al menos el predictor para, claro que el CTQ en este caso nos pide a nosotros la significancia del 5%, Ah, pero, eso lo vemos en el caso, eso lo vemos el sábado. ok, ok, ok. Sí. O sea, tú básicamente vas a tener esto, mira, voy a hacer algo rápido ya. O sea, tú acá vas a tener Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6, no sé, X7 quizás, ¿no? Entonces, aquí vas a tomar, esto puede ser fecha, ¿no? Puede ser 1 de enero de 2025. Y así, ¿no? Puedes tener una data de, no sé, 200, no, aquí mucho ya, pues, nos estamos pasando. A ver, tú puedes tener esta data, ¿no? Esta data histórica. No, a ver, hasta el primero, hasta acá, ya. Puedes tener todo enero, todo febrero. Y Ya. aquí, este es tu CTQ. Ujú. Entonces aquí vas a tener valores de tu CTQ, no sé, pues. ¿Cuál es tu CTQ, por ejemplo? Eh, Acá está. 90. ¿Y qué variables, qué variable has analizado? El peso, el peso, el peso. ¿Ah? ¿Cuál? El peso, el peso. El peso, ya. Sí, Peso, ya. Entonces acá puede ser, no sé, pues, ¿en qué unidades has analizado? kilogramos. Ya, entonces acá puedes tener 50, 52, 56. Es un ejemplo, ¿ah? 55, 60, 48, así, ¿no? Data histórica, ¿ya? Puede ser que este día generaste 50, este otro día de una unidad generaste 52, de este día 55 kilos y así. Pero tú ¿Mm? para el peso, tú puedes saber y deberías tener esta data. Para obtener 50 kilos, no sé, pues en este predictor yo utilicé, no sé, pues 200, no sé, temperatura, no sé. Esto hay que analizarlo bien, ¿no? Cuando veamos tu caso. Temperatura, acá puede ser presión, acá puede ser tiempo de operación, por ejemplo, ¿no? O sea, y aquí puedes tener velocidad de operación, etcétera, ¿no? Entonces, yo para tener un peso de 50 utilicé o sea, operé con una temperatura de 200, con una presión de 80, con un tiempo de Oh. operación de 120, con una velocidad de 550, 550, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a hacer una simulación nada más, ¿ya? O sea, puede ser que aquí haya sido 202, aquí haya sido
250, aquí haya sido 450, 350, aquí haya sido 90, 70, 100, 120, que haya sido 100, que haya sido 105, 110, 130, y aquí haya sido, no sé, pues 500, 600, 540, 555. Entonces, tú con esta data histórica, ojo, histórica, tú ya puedes, por ejemplo, peso con temperatura lo puedes analizar. Peso con presión también lo puedes analizar, ¿no? Generas acá un gráfico de dispersión y más o menos ahí calcula. Esto es en Excel ya, pero en Minitab también sale. ¿Ya? O peso con velocidad. Entonces acá puedes tener, si es un análisis bivariado, tú acá tienes también tu relación entre las dos variables, ¿no? ¿Qué más? No sé. Y si quieres analizar todo, pues ya tendrías que hacer un análisis multivariado, ¿no? Aquí creo que en Excel hay la opción de datos, análisis de datos, no sé si lo tengo activo, creo que no. Pero normalmente se hace en Minitab, ¿ya? Aquí en Excel creo que también hay, pero es un poco limitado. Complementos, ir, análisis. Entonces aquí hay una opción para regresión, me parece. Aquí está, ¿no? Regresión. Entonces, aquí nuevamente, ¿no? Tienes tu Y, tienes tus X, ¿no? Los predictores. Puedes ponerle rótulos, opción para que te genere residuales, un rango de salida, y listo, ¿no? Rango de entrada X, ya, aquí está. Puedes dar el nivel de confianza. Normalmente es 95%. Ah, a ver. Es que I debería ser esto, nada más. Ya. Y ya está, ¿no? Y acá te sale tu coeficiente de regresión. Obviamente, como son valores simulados, me ha salido num 0, pero es más o menos ese procedimiento. En Minitab vas a tener esto como estadísticas de resumen, vas a tener tu ANOVA, vas a tener tu tabla de coeficientes, vas a tener tus factores de inflación de varianza, tus residuales también. Entonces, más o menos así es, ¿ya? Pero ese detalle lo quiero hacer el sábado, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero más o menos me has entendido. Sí, Inge, Ya, ahí sí. perfecto, perfecto. Entonces continuamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Entonces, seguimos. Entonces, en el análisis multivariado, lo que utilizamos es la herramienta de ANOVA. Que es igual, esta lámina proviene del seminario que les hice en proyecto final. Principales características de la ANOVA: normalidad, igualdad de varianzas y, bueno, independencia, ¿no? Se sobreentiende que el muestreo ha sido aleatorio. Entonces, prueba de normalidad, prueba de homoscelasticidad y prueba de independencia. Para la prueba de normalidad tenemos un valor P. Para la prueba de igualdad de varianzas tenemos una prueba gráfica, pero también tenemos un indicador. Y para la prueba de independencia tenemos una prueba gráfica, pero también tenemos un indicador. Entonces, esos indicadores, ¿cómo se calculan? En Minitab no se pueden, hay que hacerlo en Excel. Para la de, a ver, para la de igualdad de varianzas, la prueba se llama Broch-Pagan, hay que hacerlo en Excel. Y para la prueba de independencia tenemos el estadístico. No, para la prueba de independencia tenemos, me parece que es el estadístico de Durbin-Watson. Pero si no, aplican las pruebas gráficas que ya hemos hecho o que ya les he explicado.
en, les expliqué, creo, en proyectos uno, ¿sí? Pero eso es lo que hay que validar, ¿ya? Y nada, este es el modelo. De un momento, por favor, que me está entrando una llamada. Ya, listo. Disculpen, una llamada de emergencia. Ya. A ver, voy a proyectar. Ya, como les decía, lo que aplica aquí en ANOVA es justamente para normalidad, ya saben, tienen un valor P. Para la prueba de homocelasticidad es la gráfica de residuos versus valor ajustado, me parece. Y para la prueba de independencia es la gráfica de residuos versus orden de observación. Como les comentaba, o sea, son gráficas, no nos dicen tajantemente si es que hay igualdad o independencia, ¿no? Pero hay un indicador para homoselasticidad que se llama indicador de Brauch-Pagan o prueba de Brauch-Pagan, que es también es una prueba de hipótesis que hay que hacer rápidamente, que sigue una distribución chi cuadrado. O sea, es una prueba chi cuadrado. Y la de independencia, que sí nos la da Minitab, que es el estadístico de Durbin-Watson. Entonces, en el caso del sábado, vamos a hacer, o sea, en el caso, vamos a agregarle ahí el check de Durbin-Watson. Para la homoselasticidad sí habría que hacerlo manualmente, ya, por ahora. Y listo, ya está. Este es el modelo, los tipos de ANOVA, ANOVA unifactorial, ANOVA bifactorial. En nuestro caso va a ser un ANOVA multifactorial, ¿no? Aquí están los modelos, no, esto es solamente para conocimiento. Esto sí me interesa, el ANOVA multifactorial. Esta va a ser la tabla que normalmente tengamos. Donde dice regresión van a estar cada uno de los regresores y vamos a tener la suma de cuadrados y el valor, el F crítico y el valor P, ¿no? Que es el que nos interesa. Entonces, estos son los componentes, como les comentaba, la variabilidad total, la variabilidad explicada por la regresión y la variabilidad explicada por ese epsilon, ¿no? Que teníamos. El coeficiente de determinación, ¿no? R cuadrado, sumatoria de cuadrados de la regresión entre la sumatoria de cuadrados totales. Las pruebas de significancia, la prueba global del modelo, que nos habla justamente de el R cuadrado predictivo y el R cuadrado ajustado. Este es el estadístico de la prueba de los regresores, es decir, si es que el coeficiente es significativo o no. Sigue una prueba T-Student, la prueba de correlación, para ver si existe o no existe correlación a nivel poblacional. También sigue una prueba T-Student. Y las consideraciones. Cuando descartamos
si es que los residuales no siguen una distribución normal, si es que existe heterogeneidad de residuales, o sea, si es que las varianzas no son iguales, aquí por ejemplo, eh, claramente no son iguales, ¿no? Porque aquí ya se rompe, o sea, de aquí para allá, para la derecha, ya se rompe el principio de que aquí hay más puntos que aquí abajo, ¿no? Y empieza a ser asimétrica la gráfica, ¿no? La independencia en esta gráfica también, ¿no? O sea, se visualizan claramente en este caso patrones, ¿no? Sube, baja, pero se observan que me parece que son tipo ciclos, ¿no? Aquí hay un ciclo, aquí hay otro ciclo. Pareciera ser un comportamiento estacionario. Pues no debería observarse ese tipo de patrones de comportamiento. Todo debe ser aleatorio en la gráfica de residuos versus orden. Eh, claro, este es el tipo ciclo. Ciclo. Aquí está, ¿no? Sube, sube, sube. Entonces, cuando haya un ciclo, tampoco se considera como independencia. Esto debería subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, así. Listo. Eso a nivel gráfico, ¿ah? Porque, digamos, si nosotros ya tuviéramos el estadístico de Durbin-Watson, si es menor a 1.5 y mayor a 2.5, me parece, no tengo el número exacto. Para la próxima clase sí les traigo el número exacto. Sí, menor a 1.5 y mayor a 2.5. Si el Durbin-Watson o sea, escapa de esos valores, ya podemos afirmar que los residuales no tienen un comportamiento aleatorio ni cumplen con el principio de independencia. Entonces ahí podemos descartar también el procedimiento, ¿no? Y aquí sí, de manera gráfica o con el Broch-Pagan que podemos también calcularlo, ¿no? Finalmente, entramos a diseño de experimentos. Estos son los saberes previos que hay que tener, parte 1. Saberes previos que hay que tener, parte 2. Que hemos agregado aquí el univariado, el descriptivo y gráfico. El descriptivo a nivel de las estadísticas sumarias. A nivel gráfico, las 4 gráficas. En bivariado tenemos coeficiente de correlación, determinación, valor P de Pearson, que es de la matriz de correlaciones en parejas. Ahí tenemos el valor P. Y tenemos también regresión lineal simple, ¿no? En multivariado, ¿qué tenemos? Regresión lineal simple y ANOVA multifactorial. En regresión lineal múltiple, ¿qué tenemos? El R cuadrado, el R predictor, la prueba de significancia del modelo en la ANOVA, la prueba de coeficientes de la tabla de coeficientes y su valor P de la prueba T-Student, la prueba de multicolinealidad del factor de inflación de varianza y la ANOVA multifactorial, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? Valor P de la prueba de normalidad, que puede ser Shapiro-Wilk, Kolmogorov o Anderson-Darling, la prueba de homoelasticidad, el valor P del Broch-Pagan y la prueba de independencia con el estadístico de Durbin-Watson. Diseño de experimentos. Esta es la agenda. Entonces, ¿qué consiste el diseño de experimentos? Una vez que ya tengo mi ANOVA del análisis multivariado y mi análisis de regresión lineal múltiple del análisis multivariado, yo ya puedo definir cuáles son mis factores que van a ser significativos para poder, ya no en base a data histórica, sino en base a experimentos factoriales, que es un procedimiento distinto, poder definir niveles óptimos de operación en función a predictores significativos. Entonces, ese es el objetivo. La definición es una técnica estadística de solución, ya digamos, es una herramienta ya que pertenece a la etapa de mejora, o sea,
ya no estamos en análisis. ¿Se acuerdan que estábamos aquí en el embudo? Aquí estamos en análisis. Diseño de experimentos ya forma parte de la etapa de mejora. Entonces, aquí estamos acá. Recién estamos mejorando el proceso, ¿no? Una herramienta de la etapa de mejora que consiste en realizar corridas de experimentos con cambios intencionados, para generar cambios intencionados en la variable de entrada. Entonces, eso es este procedimiento de diseño de experimento, ¿no? Tenemos acá el proceso, que están las salidas, en función de I, y tenemos factores controlables, no controlables y entradas. Y el objetivo es saber, por ejemplo, con este X1, con qué nivel trabajo, con este Z2, con qué nivel trabajo. Conceptos, variable de respuesta, que es nuestro CTQ, factor de entrada, que son nuestros predictores, controlable, es decir, que podemos fijar un nivel, lo podemos controlar, no controlables, por ejemplo, temperatura de ambiente, presión atmosférica, humedad relativa, eso no lo podemos controlar. Sin embargo, podemos ingresarlo, ¿no? También como un factor a nuestro modelo, a pesar de que no podamos controlarlo. La unidad experimental, que es digamos, si estoy en una empresa de manufactura, mi producto, a ver, si produzco moldes, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi unidad experimental sería el molde, ¿no? El nivel es el valor asignado a de un determinado predictor o factor. El tratamiento es la combinación de factores, todos los factores, y el efecto es justamente lo que se genera en la variable respuesta, ¿no? Es el cambio en la variable respuesta. Porque hasta acá, hasta ANOVA y hasta regresión, yo solamente he validado, si mi factor, si mi predictor va a generar un efecto significativo o no. Pero en el diseño de experimentos ya puedo cuantificar ese efecto. Y ese efecto es el que se lleva a la gráfica de efectos principales y la gráfica de efectos de interacción. Es la famosa gráfica de efectos factoriales. Con el efecto ya cuantificado, ¿no? Aquí recién vamos a cuantificar el efecto. Esto es un ejemplo, ¿no? Si tengo un horno, este es mi factor, por ejemplo, temperatura, puedo tener temperatura de 120, 200, 90, 150. El azúcar puedo cuantificarlo en tazas, una taza, dos tazas, tres tazas, o 50 gramos, 80 gramos, etc. Harina, también en tazas, ¿no? Taza y media, un cuarto de taza, etc. Huevos, puedo tener uno, dos, tres huevos, por ejemplo. ¿Para qué? Para generar sabor, color, consistencia en un determinado producto. Conceptos. Un modelo de diseño de experimentos sigue, digamos, una lógica de 2 a la n. Si ustedes consideran solamente 2 niveles. ¿Qué pasaría si consideraran 3 niveles? Sería 3 a la cantidad de factores que tuvieran. Por ejemplo, si tengo 5 factores y cada factor tomo 3 niveles, pues sería un 3 a la 5. Si tengo 3 factores, si tengo 3 niveles, sería 3 a la 3. La base siempre es en la cantidad de niveles y el K o el exponente siempre es la cantidad de factores. Los principios: aleatoriedad, replicación y bloqueo. Bloqueo para anular el efecto de variables nocivas. Réplicas para no solamente tomar digamos, un experimento o una primera vez, sino que se suelen tomar 2, 3, hasta 2 y 3 réplicas
para ver la variabilidad, ¿no? La variabilidad de réplica en réplica. Y obviamente la aleatoriedad, ¿no? Porque el orden de los experimentos tiene que ser aleatorio, ¿no? Esto debe provenir de experimentos aleatorios. Ventajas: obtener información de factores, incrementar grados de libertad y ampliar la base de inferencia. La desventaja es que requiere un mayor análisis, un mayor número de unidades experimentales, ¿no? El análisis estadístico ya se empieza a complejizar un poquito. Casuísticas, por ejemplo, cómo se va a medir el efecto. Solución: aprender sobre el proceso que estamos investigando, detectar factores significativos. Por ejemplo, si me pregunto cuáles son las características a analizar, yo diría, pues dependiendo. Hay que primero aprender sobre el proceso que estamos investigando. ¿Cuáles son los factores que se estudiarán en esta investigación? Pues vamos a determinar factores significativos. Estas son las famosas gráficas de efectos principales y de interacción, en este caso, ¿no? Aquí hay interacción. Variables o factores o predictores pueden tomar distintos nombres, ¿no? Normalmente se les suele llamar factores controlables, factores no controlables, factores críticos. Ahora, ¿cuáles son los factores controlables o los factores críticos? Son los que yo puedo setear, ¿no? ¿Y cuáles son los incontrolables? Los de ruido, los que no los puedo controlar, sino que tengo que darles valores que normalmente suelen tener, como la temperatura ambiente, por ejemplo. Si es que su proyecto o su producto o su servicio está influenciado por una variable de ruido o incontrolable, la podemos agregar al modelo también y podemos plantear un diseño experimental de Taguchi, quizá, ya, pero eso va a depender de la naturaleza de su trabajo. Si no tienen variables de ruido, entonces trabajen un modelo de diseño experimentos, nada más. Sí, Flavio, te escucho. Ingeniero, esta variable de ruido puede ser un predictor, tratarla desde el principio con un predictor. Sí, Ah, ya, ok. pero acuérdate que normalmente las variables de ruido suelen tomar valores constantes. Por ejemplo, la temperatura siempre suele ser, dependiendo de donde estemos, 16, 17 grados, ¿no? Entonces ahí no hay mucha variabilidad. Habría que buscar cierta variabilidad, ¿no? 16, 16.5, 17 quizás si son 3 niveles. Y Ujú, ok. lo que sí te ayudaría más que un diseño de experimentos con variables de ruido es hacer aparte del diseño de experimentos, hacer un diseño experimental de Taguchi. Porque en el diseño experimental de Taguchi está conformado básicamente para saber cómo minimizar el efecto de tu variable de ruido. Ahora, Ok. esto solamente aplica cuando tú estás seguro que tu variable de ruido impacta significativamente sobre tu CTQ. No en todas las industrias aplican variables de ruido, solamente en algunas. ¿Suelen ser manufactura? Sí. ¿Suelen ser producción de alimentos? Sí. Pero también hay otras industrias. Por ejemplo, si yo me dedico a almacenar, o sea, soy una empresa logística que me dedico a almacenar, por ejemplo, productos de exportación. Entonces yo tengo que tener mi almacén, eh, un controlador de temperatura y un controlador de humedad, por ejemplo, ¿no? Para que mi producto que se va a exportar no se dañe. Entonces ahí sí aplicaría, por ejemplo, esos factores, ¿no? Esos factores de ruido. ¿Me entiendes? Más o menos. Claro, o sea, volvemos la variable de ruido en variable controlable, ¿no? Si es que la controlas, sí. Si no la controlas, habría que
que introducirla también, ¿no? Claro, en nuestro caso no la controlamos, lo que sí se monitorea, o sea, con el fin de, bueno, no se ha hecho antes un diseño de experimentos, pero sí es evidente, por ejemplo, que cuando la diferencia de temperaturas entre la materia prima y la temperatura ambiente es mayor, el, el arroz en este caso se triza, se quiebra más. Por ejemplo, claro. Es, Entonces ahí, y es, ahí sí es, habría que medir, ¿no? Al menos una temperatura, o al menos una claro, humedad. Pero entonces eso ahí sí ya se lo... tienen, diga. No, no, te escucho. Dale, dale. Sí, bueno, o sea, ahí sí se tienen termómetros, pero nada, o sea, no se controla la temperatura, pues es muy costoso. Entonces, Y ya es que es como que caro. Sí, nada más, claro, o sea, monitorean ya, bueno, a ver, ya no creo que suba más la temperatura, ya hay que descargar. Es así. ya. Entonces ahí habría que hacer una suerte de experimentos factoriales, ¿no? Para saber, por ejemplo, con esta temperatura, cuánto varía mi CTQ. Con esta otra, cómo cambia mi CTQ. Y establecer niveles para ver realmente cuál es el efecto de ese cambio. Ok. Ingeniero, para el Sí. diseño de experimentos se deben tomar todos los factores como predictores hayamos aceptado después del análisis univariado, bivariado y multivariado, digo. No, solamente los que han quedado, pues, significativos. Claro, los que han O sea, quedado, si los ya que pasaron esos descartaste en el tres. bivariado, ya no lo consideras. Si descartaste algunos en el multivariado, ya se quedaron ahí descartados. Solamente los que te aseguran que son significativos. Ok, ajá, exacto. Sí, Todos los significativos debemos incluirlos como factores del diseño. correcto, Ok, ya ingeniero, correcto. Sí. gracias. Y hay que definir niveles, ¿no? Eso Ajá. ya lo vemos en las asesorías. Normalmente suelen ser 3 niveles, con 2 réplicas o con 3 réplicas. Me refiero a réplica por ejemplo, si tú tienes un X, Y, Z, disculpa, tienes un factor A, B, C, y A, B, C tienen niveles, por ejemplo, de 5, 10 y 15, y te sale un valor para tu Y, no lo tomas una vez, no vuelves a generar una nueva medición de tu Y con esos mismos niveles. Entonces ahí estás hablando de 2 réplicas. Porque puede ser que en la primera réplica te salga 180 y en la segunda réplica te salga 182,5 o 176,3. Esa variabilidad también es importante para el diseño de experimentos, porque te considera no solo la variabilidad de los tratamientos de una primera réplica, sino también de una segunda. Entonces, eso fortalece tu análisis. Pero igual, nuevamente, eso ya en las asesorías yo les puedo, o el asesor que les toque les puede dar mayor detalle, ¿no? Sobre esa primera tabulación de su tabla que tienen que tener. Ya ingeniero. Acá, O- gracias. ok, no, no, para eso estamos. Seguimos. Este sería un ejemplo de un proceso, ¿no? Y el tipo de variables que están entrando, imaginando que todas son significativas, pues, ¿no? Y estas serían las salidas, ¿no? Las salidas de esta combinación de factores. Los tipos de DOE, tenemos el unifactorial, que es básicamente la ANOVA unifactorial, y tenemos el diseño de experimentos factoriales. Tenemos completos y tenemos fraccionados. Normalmente lo que ustedes utilizan es el de Plackett-Burman, ¿no? El que no sé, eh, o el completo me parece, ¿no? Porque cuando utilizamos diseños de experimentos fraccionados, lo tengo por acá. Ah, ¿dónde está? Fraccionado, aquí. Cuando tenemos 5 factores hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 5 factores hacia adelante, del total de efectos, ya los efectos ignorables suelen ser mayores a los efectos no ignorables.
Ahora, consideren hacer un diseño fraccionado si es que tienen 5 factores a más. Si tienen 3, 4 factores, hagan el completo, ¿ya? ¿En qué consiste el fraccionado? Ya, eso también es en las asesorías. Nosotros les podemos enseñar cómo hacer un DOE fraccionado. Por ahora, creo que lo más sensato y como un primer análisis es trabajar con un diseño de experimentos completo. Ok, pero ¿qué es un diseño completo? Pues es aquel experimento factorial que contiene todas las posibles combinaciones, todos los niveles de cada factor, y el número de experimentos necesario es el producto de la cantidad de niveles de cada factor. Por ejemplo, si tenemos un experimento 3 a la 3, o sea, 3 niveles con 3 factores. Entonces, ahí tendríamos 27 posibles combinaciones, ¿no? 3 a la 3 a la, o sea, 3 por 3 por 3. Y el diseño fraccionado es el diseño completo es el que toma en consideración las 27 posibles combinaciones. ¿Qué más? Y si tuvieran 2 réplicas, entonces 27 por 2, 54 posibles combinaciones. Si tuvieran 3 factores. Si tuvieran 4 factores con 3 niveles cada factor, pues sería 3 por 3 por 3 por 3. 81 posibles combinaciones. O sea, 81 filas. Y si tuvieran ese 3 a la 4 con 2 réplicas, sería 81 por 2. 162 posibles combinaciones. 162 filas. En eso consiste su diseño experimental. El fraccionado toma solamente una porción, digamos, del completo. Se escogen menos corridas, pero suele estar asociado a un nivel de factores mayor o igual a 5, ¿ya? Porque los efectos ignorados son menores que los efectos no ignorados. Y esa es la lógica, más o menos, entre el DOE completo y el DOE fraccionado. ¿Qué más? ¿Qué más? Del diseño, vamos a decirlo, fraccionado, tenemos los siguientes, ¿no? El Plackett-Woodman, que es el clásico ortogonal, hasta N48 solamente, tipo número de corridas. El Taguchi, que está orientado a lo que ya les comenté, minimizar el efecto de de las variables de ruido. Y el de superficie de respuesta, que está orientado a modelos cuadráticos, no lineales. ¿Sí? Y eso es. Aparte del Plackett-Woodman, también, bueno, una consideración importante del Plackett-Woodman es que ayuda a identificar qué factores son clave y descarta los factores de ruido sin importancia. ¿Ya? ¿Qué más? Las etapas, bueno, esto ya lo vemos en el caso. El Inge, una diseño consulta. factorial. Sí, dime. En nuestro caso, por lo que estaba viendo, sería ortogonal en la parte de atrás del diseño de Taguchi, porque menciona solo los controlables, ¿no? En nuestro caso serían tres controlables, sería al cubo, ¿no? Te recomiendo tomar 3 niveles. O Por sea, eso serían ocho niveles, no, ocho combinaciones, no, si, porque, si, o sea, si tomas 2 niveles, serían ajá, 8 combinaciones. Y si ujú, tuvieras 3 factores, serían 8. Si tuvieras por- 4 factores con 2 niveles, sería 2 a la 4. 16. Si tuvieras 5 factores y 2 niveles, sería 2 a la 5. 32 posibles combinaciones. Ahorita mm, quizás no lo entiendes, pero cuando hagamos la tabla,
de las combinaciones entre niveles y factores lo vas a entender, Ok. ¿sí? Pero igual no quiero que te quedes con la duda ahorita. Voy a hacer un ejemplo rápido. A, B, C, Y. 2 a la 3 me dijiste, ¿no? O sea, sería, Sí. por ejemplo, 1, vamos a ponerle, no, vamos a ponerle 10, vamos a ponerle 50, vamos a ponerle 30. Vamos a ponerle aquí 10, 50 y que el otro nivel sea 35, por ejemplo. Ahora, vamos a ponerle aquí 10. Imaginemos que el siguiente nivel de B es 55. Entonces aquí también es 55. Aquí sería 30, 35. Y aquí sigue siendo 10. ¿Está bien? Ya. Ya. Entonces, imaginemos ahora que el otro nivel de A sea 15. Entonces aquí sería 15, 15, 15. Y aquí repites. Pues estas son las posibles combinaciones. 2 niveles, 3 factores, 8 posibles combinaciones. Y si quieres tomar, bueno, deberías tomar 2 réplicas al menos, tendrías 16. Y aquí vas a tener los valores de las corridas, ¿no? De tu Y, con estos niveles. Claro. Entonces, así se construye el diseño de experimentos. El diseño de experimentos factoriales. Es simple, no es mucho no hay mucha ciencia aquí, solamente hay que saber ordenar la data antes de ingresarla a militar. Esto es lo que tú Inge, haces en campo, ¿no? claro. Ujú. Aquí Inge, o puede sea ser que, por ejemplo, temperatura. los factores vienen a ser los controlables, ¿no? Claro, lo que tú puedes controlar. Porque si tuvieras aquí una variable de ruido, por ejemplo, si es temperatura, podrías tener aquí 16, 16.5, esto no lo controlas, ¿no? Ujú. Pero tendrías que tomar necesariamente 2 niveles también, ¿no? Puede ser 16, puede ser, por ejemplo, 20 grados, puede ser 25 grados, y ahí te cambiaría, ¿no? Ahí sería, o sea, ya no sería de esta forma, sino que tendríamos un 2 a la 4. Cuatro. Tendríamos, en una corrida nada más tendríamos 16, ¿no? Ujú. O sea, tendríamos tipo 10, 50, 30 y 20, por ejemplo. Aquí tendríamos 25, aquí también, y esto se repite, ¿no? Y luego vemos la variabilidad de 30 pasa a 35, 35, aquí sería 20, 25, y aquí seguiría siendo 10 y 50, ¿no? Y aquí sería luego, por ejemplo, 55, 55, y esto se va repitiendo. Y así sucesivamente. Y aquí sigue 10, ¿no? Más o menos. Sí, Aquí sería Inge. 15, ¿no? Claro, ahí tendrían 16 factores. Este sería 2 a la 4, ¿no? Sí. Está. Una réplica. Si quieres 2 réplicas, 32. Dependiendo de los factores que te salgan en tu análisis multivariado, vas a ir Ujú. diseñando tu diseño de experimentos. Ahí, por Porque ejemplo, solo no es posible escogeríamos, hacer un... Disculpa, dale, dale. disculpe, Inge, ahí solo escogeríamos un diseño o los tres. Uno. Uno. Este de acá es el más... Es el con el que pueden empezar. ¿No?
Está Gucci, ¿no? Normalmente les suelen quedar entre 3, 4 factores después del multivariado. Claro. Sí, y yo les recomiendo, sí, 3 factores, 3 niveles sería lo ideal para tener mayor variabilidad. Pero igual, o sea, eso va a depender del proceso, porque puede ser que su proceso trabaje con factores que solamente pueden trabajar con 2 niveles, o con 3 Ujú. niveles, o 5 niveles, ¿no? O sea, ahí hay que sentarnos y ver cómo funciona el proceso. No hay una fórmula para esto tampoco, ¿no? Es ir probando, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y así van surgiendo. Ingeniero, también podemos tener en cuenta el coste, digo, porque, bueno, al menos el caso de procesar un lote de mi proceso sí es costoso. Sí, o sea, hay múltiples factores que hay que evaluar antes de hacer esto. Claro. Nuevamente, nada está escrito en piedra. O sea, todo es posible de ser analizado y definido, ¿no? Antes de hacer un diseño experimento. Claro. Listo. Seguimos. Las etapas las vemos el sábado. Bueno, esto es un ejemplo nada más. Por ejemplo, si tenemos un modelo 2 a la 2, si tenemos años de experiencia y tamaño de planta, tendríamos un modelo 2 a la 2, ¿no? Con 4 posibles resultados. Si queremos analizar, por ejemplo, la cantidad de clientes satisfechos en función a los años de experiencia y al tamaño de planta, estos serían mis factores, aquí tendríamos, por ejemplo, para un trabajador con 5 años de experiencia, con menos de 5 años de experiencia y un tamaño de planta pequeño, podemos generar 44 clientes satisfechos. Por el otro lado, si tenemos un trabajador con más de 10 años de experiencia y un tamaño de planta grande, tendríamos 20 clientes satisfechos, ¿no? Y así, si lo cruzamos, obtenemos 32, 55. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A lo siguiente, a una gráfica de efectos principales en donde los años de experiencia y la cantidad o la respuesta de Y varía de 49,5 a 26, podemos decir de que nos conviene años de experiencia bajo, ¿no? O sea, menor a 5 años. ¿Por qué? Porque estamos maximizando la cantidad de clientes satisfechos. Si analizamos solamente el factor años de experiencia o X1, y si analizamos independientemente el tamaño de planta, ¿qué nos convendría? Un tamaño de planta bajo, ¿no? De 38. Sin embargo, podemos tener también un segundo insight, que es que la cantidad de clientes satisfechos es más sensible a los años de experiencia que el tamaño de planta. ¿Por qué? Porque la variación de 49,5 a 26 es de 23,5 clientes, pero la variabilidad o el pasar de un tamaño pequeño a un tamaño alto o bajo alto es solamente de menos 0,5 clientes satisfechos, ¿no? Entonces, no varía tanto, no es tan sensible al tamaño de planta. Y si analizamos la interacción, ¿qué visualizamos? Que cuando trabajamos con años de experiencia bajo y tamaño de planta grande, podemos subirlo incluso hasta 50 y tantos, ¿no? Más de 50. Imagínense que es 55, pues ya. Introduciendo, ¿no? Esta variable. O sea, mejoramos el proceso. En este caso puede ser un proceso comercial. Eh, pero cuando analizamos tamaño de planta bajo o alto, ¿qué nos da como consecuencia? A, que trabajando con años de experiencia bajo y tamaño de planta alto,
también más o menos nos da lo mismo, ¿no? 55, ¿no? Más o menos, por acá, 55. O sea, son gráficas que nos dicen lo mismo, pero están graficadas de distinta manera, ¿no? Aquí están los años en el eje X y el tamaño son las líneas. Y el tamaño de planta, cuando lo pasamos al eje X y los años los pasamos arriba, no dicen lo mismo, pero de otra manera, nada más, ¿no? Aquí no hay interacción todavía. Conclusiones: años de experiencia genera un efecto más grande. Obviamente, el efecto más grande es en años de experiencia que en tamaño. La interacción es significativa, sí, porque hay intersección, por ende, la interacción es significativa. Y la última conclusión es que si deseo mejorar aún más la cantidad de clientes, hay que trabajar con personal menos experimentado y planta más grande. Entonces, eso nos dicen las gráficas de interacción. El efecto promedio, ¿no? El efecto promedio en la variable de salida. ¿Qué más? ¿Qué más? Dos factores interactúan, el efecto de A. Ok, ya. La interacción se denota como A por B, ¿no? Ustedes pueden tener A, B, C, D, E. ¿Qué más? Bueno, este es para denominar solamente la interacción. La cantidad de réplicas por prueba. A ver. Si es un modelo 2 a la 2, se suele recomendar 9 réplicas. Si es 2 a la 3, 5 réplicas. Si es 2 a la 4, 3 réplicas. A ver, pero esto es la teoría, ¿no? Pero ustedes pueden justificar la cantidad de réplicas que ustedes crean necesarias. Yo sé que esto toma tiempo, es costoso, esto es un procedimiento de experimentación, entonces va. Omitimos esta PPT y ustedes definan la cantidad de réplicas que consideren necesarias, ¿no? Mis sugerencias son 2. Lo pueden tomar más si gustan. Ya, no se guíen tanto de esta PPT. O sea, guíensela para su futuro, ¿no? Más adelante, para saber cuánto es lo que deberían tomar. Pero en la práctica hay otras restricciones, ¿no? Información, costo, tiempo, etc. Pero esto es lo que se sugiere. Los tipos de efectos, esto ya lo vemos en el seminario, pero básicamente son principales y de interacción. Esos son los que más vemos. Fraccionado, bueno, ya saben que fraccionado aplica para más de 5 factores hacia adelante por los efectos ignorables. Cuando los efectos ignorables superan a los efectos no ignorables, tomamos dos fraccionados. La construcción también la podemos ver caso por caso, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos 4 y quiero tomar 3 nada más, ok, ¿qué valor debería darle al D? ¿No? Entonces, lo que se hace es una regla de multiplicación. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Entonces, de esa manera, le vamos dando el nivel que le corresponde a aquí está, ¿no? De hecho, A por B por C, ¿no? El valor que le corresponde a nuestro cuarto factor. Porque aquí debería ser 2 elevado a la 4, 16, ¿no? Deberíamos tener 16 filas, 16 corridas. Pero si trabajamos con un modelo fraccionado, entonces solamente tomamos la data de 3 y el cuarto ya sale como un producto de A por B por C. Y ya no tomamos las 8 que nos faltan, sino solamente trabajamos con estas 8. El modelo general, bueno, esto es teoría, esto ya lo hemos visto antes. La ANOVA del DOE también lo vamos a ver el sábado.
las pruebas de comparaciones. Esto es un ejemplo que ya se lo dejo para que entiendan los efectos principales de interacción. Pero esto sale de las gráficas, ¿ya? Las gráficas factoriales. Y hasta aquí es el seminario, chicos. Justo 5 minutos antes. Entonces, el próximo sábado ya yo les traigo un caso, varios casos les voy a traer, para ir viendo cómo ir aplicando esto en sus trabajos. ¿Les parece? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, nos quedamos hasta acá por ahora. Ya el sábado continuamos. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta antes de terminar? Listo. En vista que no hay preguntas, culminamos el seminario. Voy a culminar la grabación y les agradezco por la asistencia y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Hasta ingeniero. luego. Buenas noches. Buenas noches.